Bienvenidos estudiantes, mi nombre es Julián David Bustamante, soy docente del Tecnológico de Antioquia para el curso práctico de dibujo. Esta es nuestra segunda entrega en el cual veremos el tema de tipos de línea y tipos de acotación. Vamos a complementar el trabajo anterior con ejemplos vistos y vamos a relacionar las líneas y las convenciones para la exposición de las medidas dentro de un plano. Bienvenidos. Lo primero que vamos a ver son unos conceptos generales. En este orden de ideas tendremos el uso de las líneas dependiendo del dibujo, los elementos de una cota, las formas correctas que tenemos para acotar y expresar esas líneas, y los elementos de escalado para transformar nuestros dibujos en tamaño dependiendo de las formas normales y de cómo los vamos a proyectar en nuestro dibujo, en nuestro plano. Comencemos con lo siguiente: el uso de líneas dependiendo del dibujo. Es importante entender que el dibujo ha evolucionado desde hace mucho tiempo y que con la complejidad que ha venido teniendo se ha optimizado el uso de las líneas y de los elementos y las herramientas de dibujo para poder hacerlo de forma más sencilla, más entendible para todos. Entonces, tenemos que con la complejidad precisamente de esas piezas que se van dibujando, es evidente la necesidad de diferentes tipos de símbolos y líneas para hacer más fácil la interpretación de tales representaciones. Vamos a tener en cuenta lo siguiente: los contornos y los vértices en un dibujo, siempre que estén visibles y sean la primera línea que se observa, proyectándolos en el cubo se dibujan como una línea continua y gruesa. Para ello veremos unos ejemplos de línea en las siguientes diapositivas, en las cuales entenderemos cómo se dibuja y cuál es el uso primordial de las líneas dependiendo de su calibre y dependiendo de su grosor. También las partes de una pieza que se encuentren bloqueadas, es decir, en la parte de atrás de la vista frontal en una visualización, se verán como líneas y se dibujarán como líneas discontinuas en nuestro dibujo en el plano. Veremos lo siguiente. Estas son las clasificaciones de las líneas y nuestros tipos de líneas. Son las más convencionales en el resto del mundo y se utilizan por clasificación en las normas DIN y SAE. Las principales son estas. Nuestro tipo de línea y la representación que se hace es una línea completa, recta, gruesa, continua como se dice aquí en la designación, de un espesor en relación 1 al resto de las otras. La aplicación de estas líneas se hace para contornos y aristas visibles, es decir, la forma normal en la que dibujamos. La segunda de las líneas es una línea también de representación continua, pero más delgada. Para esto también es menester tener en cuenta que nosotros utilizamos diferentes tipos de minas, diferentes tipos de lápices, diferentes tipos de grosor en nuestros punteros para poder obtener este tipo de calibre de línea. Como se ve, es una línea de espesor fina con una proporción de 0.2 en relación a la línea de calibre grueso. Tiene diferentes usos. Lo principal es hacer como línea de acotación y como línea auxiliar precisamente para las cotas, o para hacer rayados y achurados en cortes y secciones. El tercer uso es de contornos y bordes imaginarios, es decir, que las líneas que tenemos como representación son más fuertes y nos dan una dimensión real del objeto, mientras que estas nos entregan una dimensión imaginaria, y los contornos y secciones de rebatidas, interpoladas, etc. Siguiendo, tenemos las líneas seccionadas o líneas que tienen esta configuración como de corte, parece un electrocardiograma. Son continuas y también son finas, respetan el mismo grosor con respecto a las líneas de representación primarias de 0.2 y se utilizan para interrumpir áreas grandes, es decir, cuando debemos hacer un corte en una pieza, utilizamos una línea de este tipo de de corte para hacer esas rupturas y cortes en piezas. Se utiliza más que todo cuando las piezas son muy largas, en tuberías o en planos muy grandes, y se requiere interrumpirlo para poder que nuestra pieza quepa dentro del plano. Nuestra siguiente línea es una línea de representación continua también, un poco más gruesa que las líneas anteriores, pero sin utilización de instrumentos. Esta línea se utiliza principalmente para hacer interrupciones de vistas y cortes parciales. Es una línea que, si bien tiene una demarcación para hacerla en planos generales y en planos de entrega oficial, también se puede utilizar para líneas de bosquejos o de SketchUps rápidos. Nuestra línea E, nuestra caracterización E de línea, son las líneas invisibles o las líneas discontinuas. Se designa como una continuidad de trazos, generalmente a la misma distancia todos. La intensidad es media y también se hace a una proporción de 0.2 en relación a nuestra línea principal.
¿Para qué se utiliza principalmente? Para contornos, aristas y líneas ocultas. Es decir, de lo que hablábamos anteriormente, las vistas o las aristas o los elementos que estén ocultos dentro de una vista o en la parte de atrás de un objeto se representarán con este tipo de líneas. También los agujeros, los huecos, etc. La línea F tiene una configuración similar a la anterior, pero como vemos acá, tiene una línea pequeña, una más grande, una pequeña, una más grande, y esa sucesión de trazos largos y cortos, además finos, se utiliza para lo siguiente. De forma principal, para efectuar ejes de simetría. Cuando un plano tiene alguna situación en la que un elemento sea exactamente igual al otro, se utilizan estas líneas para representarlo, como posiciones extremas de piezas móviles y como líneas de centros y circunferencias. Es quizá uno de sus usos más recurrentes en la parte de las circunferencias y los centros. La designación G de las líneas es exactamente igual a la anterior, pero con unos trazos más fuertes. Estamos hablando de 0.5 en relación a la unidad que tiene la línea superior. Eso se hace para indicación de cortes y secciones directamente. Aún más, una línea tipo H, como se ve aquí, tiene unos trazos largos y cortos, exactamente en la misma designación geométrica que la anterior, pero es completamente gruesa, respeta la proporción de 1 con respecto a la línea principal y se hace para indicación de incremento o demasía, es decir, de menos a más. Podemos seguir con los elementos que tiene una cota. Es importante entender que las cotas y las acotaciones dentro de un sistema de planos y de un sistema de dibujos siempre tienen que hacerse para que se facilite la visualización y la lectura de esas piezas. En tal motivo tenemos, en este ejemplo que hay aquí, dos formas en las que la misma pieza están acotadas y en las que se muestran longitudes diferentes. Aquí, como se ve, son distancias y longitudes. Leemos. La forma de indicar la información en un dibujo está reglamentada por varios institutos de control. Así también los elementos que las componen, la marcación y las cotas. Entonces, como vemos en este ejemplo de acá, tenemos longitudes de referencia. Es decir, de este centro a este centro hay una longitud, de igual forma de este centro a este centro hay una longitud que se repite aquí abajo, y de aquí, de esta línea limitante de la pieza a este centro tenemos otra longitud. En este caso, en cambio, tenemos una longitud externa que nos da una dimensión total de la pieza y a partir de ella una ubicación donde están estos diámetros, este diámetro y este diámetro. Veremos pues cuáles son los elementos básicos para la construcción de una cota. Si este es uno de los tramos de nuestra pieza, entendemos aquí cómo está respetada los calibres de línea que se explicaron anteriormente. Vemos una línea gruesa de contorno de calibre 1 y aquí una línea para partir nuestra cota. Es una línea continua, pero con un calibre un poco más bajo y sin una utilización de instrumentos de regla. También podemos entender aquí las líneas que se extienden desde la pieza para indicar cuáles son los límites de nuestra pieza. Las cabezas y puntas de flecha, como se ven acá, delimitan la distancia que la cota estará utilizando para demarcar la medida de esta pieza. Es decir, tenemos una línea auxiliar que se separan de la pieza, tenemos las flechas de la cota que indican dónde termina la distancia, tenemos la cifra de la cota, que es la que nos da la dimensión precisamente numérica del objeto, y tenemos la línea de cota, que es la que nos entrega nuestra acotación. Los siguientes siguen siendo elementos de acotación y líneas de cotas. Este es otro ejemplo en el que podemos ver como una pieza que tenemos con líneas gruesas tienen elementos de cota que se separan de la pieza. Este es otro sistema de acotación en el que las líneas de proyección no tocan la pieza, sin embargo tiene una distancia aproximada de 2 milímetros en la cual se hace una línea y se pone la cota y la medida respectiva sobre la línea de cota, que a su vez tiene las cabezas de flecha. Tenemos aquí las líneas de centro, nos indican dónde se ubica el centro de esta circunferencia. Tenemos la ampliación de la línea de referencia, que en este sistema de acotación no toca la pieza, pero sí sobresale un poco sobre la línea de cota. Las flechas, el desfase de líneas de referencia como mencionaba anteriormente,
y los cruces de línea permitidos. En este sistema de acotación, si bien nuestra pieza es esta figura que tenemos acá, que parece una cuña, las cotas, las líneas de referencia de cotas suben y también pasan. Este cruce está permitido siempre que sean líneas de referencia de cotas o auxiliares. Nunca una línea de cota debe hacer un paso por dentro de la pieza, porque estaría interrumpiendo la limpieza del objeto. Aquí también hay otros tipos de acotación con los cuales podemos tener en cuenta cómo utilizar nuestras líneas y cómo hacer más clara la información que vamos a entregar. Esta, por ejemplo, es una acotación lineal. Entonces tenemos orígenes de la línea de referencia e intersección de la primera línea de referencia con la línea de cota. Hay una pieza, como se ve aquí es fuertecita, la misma línea que indicábamos ahora con la que se rompen objetos, y esta línea de cota sube en las partes externas de la figura principal que queremos acotar. Podríamos haberla acotado desde los centros, pero en este tipo de acotación se hace desde las partes externas. Aquí tenemos este tipo de acotación, como lo mencionaba anteriormente, las de diámetro y punto de sección y punto puesto. En este caso, las flechas están indicándome que hacia afuera el diámetro de esta circunferencia mide 32. También vemos el símbolo de diámetro aquí. Esta es la de punto de sección. 24 es la cota que, tocando esta circunferencia, nos dice cuál es la medida exacta. Hay que notar que en esta circunferencia no se dibujaron las líneas de centro y auxiliares que nos permiten indicar que esto en efecto es una circunferencia, porque este tipo de acotación ya toca los dos límites de la circunferencia, el diámetro. Esta simplemente toca uno de sus radios, aunque aquí indica que es un diámetro. Caso contrario, el del radio, que siempre se acota de esta forma, en el cual tenemos una línea de centro que parece una mira, la extensión de las líneas de centro, esto siempre nos va a indicar cuál es la parte central de esta circunferencia y a su vez la de este radio. Como ven, la cota del radio viene la parte numérica precedida de una R, pero toca el arco al cual está haciendo referencia. Es una cota de punto de selección y punto de centro. También hay una cota de coordenadas como están aquí especificadas, ubicación y característica del extremo de la directriz de forma similar, nos da la característica de la ubicación, y estas de que tenemos acá abajo son cotas para indicar ángulos. En este caso hay unos de 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un vértice con un ángulo. Los orígenes de la línea de referencia y arco de línea de cota, que es esta que tenemos acá. Esta es una cotación angular de 2 puntos, orígenes de línea de referencia y arco de cota. Como vemos, solo utilizamos 2 puntos de referencia. De igual forma aquí, 2 puntos de referencia. Vamos a ver en esta siguiente parte las formas correctas de acotar. Ya vimos cuáles eran los elementos de una cota y con esto vamos a entender cómo se debe acotar. Dado que las cotas se hacen para darle dimensión a los dibujos y referenciarlos de forma directa con el objeto, es imperativo que la información que entreguen sea específica y correctamente expresada. De aquí tenemos que hacer referencia a que las cotas se necesitan poner en puntos estratégicos donde la pieza no se vea, digamos, ensuciada por la información extra. Vemos aquí que dependiendo de la norma con la que se esté ejecutando el dibujo, como hablaba anteriormente, deberán respetarse tamaños de letra, de cabeza de flecha, de posición de información e incluso de interrupción de la cota por parte del dato. Las acotaciones deben facilitar la interpretación de la pieza. En ningún caso deberán complicar su lectura. Y en una pieza la información debe ser concisa, no es correcto repetir cotas o bien exceder la información en el dibujo. Veamos. Dice, las líneas de cotas deben dibujarse fuera del contorno de figuras. Es incorrecto poner la información dentro de la pieza, dado que lo que necesitamos entender es que esta cuña mide X, Y y Z. No que tiene información acá, ¿correcto? También tenemos estas líneas de acá en las que se expresa que las líneas de cota no pueden coincidir con las líneas de dibujo. Para eso existen las líneas de proyección, como en el ejemplo que vemos aquí. Para hacer esta acotación deberá proyectarse líneas. Las líneas de cota de los radios no deben coincidir con el horizontal y el vertical.
Si notan acá, si fuéramos a poner una cota aquí, un dato, parecería que completa este medio arco. Por eso siempre se utilizan ángulos que sean diferentes de 0 y de 180 grados. Las líneas de cota deben ser paralelas al contorno de la figura y las líneas de referencia tienen que ser perpendiculares a los elementos de cota. Aquí estaríamos dibujando un isométrico de cotas, por lo tanto las distancias de aquí hasta aquí no serían reales. Caso contrario, aquí, donde tenemos la misma figura y todas las medidas que nos estén mostrando acá serán reales, serán medida de confianza. Las líneas de cota y de referencia no deben cortar el dibujo a menos que sea inevitable. Vemos esta cota de acá que se pudo bien acotar en la parte de arriba, esta se pudo acotar acá y esta cota se pudo hacer justo aquí o en la parte del otro lado. Es la misma pieza y estas cotas nos permiten entender el dibujo de nuevo sin información adentro. Los números deben situarse separados de las líneas de cota, centrados y por encima de ellas. Deben leerse desde el cuadrante que está entre las 3 y las 6 horas. Poner un número aquí es incorrecto, aparte de que no tiene nada de estética. Es correcta de esta forma, en la cual podemos entender claramente cuál es la dimensión y cuál es el dígito de la cota. Otro ejemplo en el cual podemos ver dónde se ven las intersecciones mal hechas dentro de un sistema de acotado. Podríamos pensar que está bien esto y que esta línea, si bien se cruza con líneas de proyección, digamos que está permitido en alguno de los casos, pero siempre que se pueda acotar la información de forma concisa y clara es mucho mejor. Aquí hay un montón de números que la verdad dificultan la lectura de la pieza. Aquí, por otro lado, con incluso menor cantidad de cotas podemos entender cómo se puede fabricar esta pieza. El tema siguiente es el escalado. Si bien tenemos piezas que vamos a poner dentro de un dibujo y un plano, es importante entender que estas piezas no siempre se van a poner con sus dimensiones reales dentro de nuestro dibujo. Sería prácticamente imposible. Una casa, a modo de ejemplo, no se puede dibujar en un papel del tamaño de la casa. Por eso, el escalado busca que estas piezas se optimicen en relación al objeto del cual se van a dibujar. Es decir, en la búsqueda de la optimización del dibujo, la aplicación de la escala aporta gran ayuda cuando se trata de aumentar objetos para ver claramente sus detalles o bien reducirlos para representarlos como una unidad. La escala de reducción hace referencia a la miniaturización de un objeto en el dibujo. Se emplea principalmente cuando se requiere ver en contorno y las formas generales de la pieza. La escala de aumento hace referencia al funcionamiento del objeto mediante la entrega de detalles en el dibujo, viéndolo de forma general en el plano y mostrando con mayor claridad su forma, contornos y detalles. Las generalidades sobre las cotas y sobre el escalado. La escala no afecta las medidas de las cotas. La escala se debe indicar siempre en las notas del plano. Una escala 1 a 1 significa que tanto el objeto real como el dibujo de este miden exactamente lo mismo. Es muy importante entender sobre todo este segundo punto en el que las notas siempre deben indicar a qué escala está siendo dibujado el objeto, porque nos permite hacer un cálculo matemático con el cual podemos entender que si 1 metro en la casa mide en el objeto 1 metro, en el plano podrá medir 1 centímetro. Dado que la escala mantiene la información de las medidas reales del objeto, si en el plano este se amplía o se reduce, el valor en la cota es siempre el mismo, dado que esa escala está especificada en el apartado escala cuando debe ponerse en las notas. Vamos a ver una generalidad del cálculo de escala, es bastante sencillo. Una escala 1 a 1 o 1 en 1 o una escala natural no representa variaciones. Las medidas del objeto son las mismas que las medidas en el plano. Sin embargo, una escala de 1 en 2 representa reducción. Las medidas del objeto están divididas por 2 en el plano, es decir, que el dibujo tiene la mitad del tamaño del objeto real. Esta escala puede contener cualquier número después de los 2 puntos. De hecho, es una clave interesante que se puede dar. Si después de los 2 puntos el número es mayor, significa que la escala es de reducción. De forma contraria, si antes de los 2 puntos el número mayor está ahí, la escala representa un aumento. En el caso anterior es una división y en este caso es una multiplicación. Quiero decir, una escala 2 en 1 representa aumento. Las medidas del objeto están multiplicadas por 2 en este caso, en el plano. Es decir, que el dibujo tiene el doble del tamaño del objeto real. Estos números, como
estaba diciéndoles anteriormente, pueden ser 5, 10, 25, el número al que se necesiten para ver en todo caso los detalles si es un aumento o para reducirla si el objeto es demasiado grande. Aquí hay un ejemplo final en el cual podemos entender cómo sirve la escala. La escala sirve para dar información sobre el dimensionamiento y las medidas reales de una pieza. En este caso hay una escala de reducción. Si este es nuestro objeto que mide 12 centímetros por abajo y 6 centímetros por arriba, al reducirlo en escala 1 en 2, nuestros 12 centímetros se dividirán por 2, con lo cual nos da 6, y nuestros 6 centímetros se dividirán por 2 y nos dará una escala de 3 centímetros en el dibujo. De forma contraria, la escala de aumento se amplía teniendo el objeto una medida de 5 centímetros y al hacerlo en 4 a 1, es decir, 4 veces este mismo dígito de acá, este mismo número, se aumenta para darnos un objeto de escala 4 en 1. Muy bien, esto ha sido todo por el segundo video. Mi nombre es Julián David Bustamante, docente del Tecnológico de Antioquia, y estos son nuestro material de apoyo para las clases de dibujo.